Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de la realidad de los contratos indefinidos en España. Y sí, amigos, aquí ya lo íbamos avisando según iban pasando las cosas. Tenemos una reforma laboral, una reforma de maquillaje que realmente no ha trabajado y no ha conseguido ninguno de los objetivos que se han vendido a bombo y platillo. Era reducir esa precariedad en el empleo y reducir esa inestabilidad en el empleo, que no hubiera esos empleos que un trabajador al final tuviera que cambiar continuamente de empresa, porque eso no era vida, no era seguridad y no permitía a los ciudadanos desarrollarse como tal. En lugar de tomar medidas que fomenten eso, que además son medidas relativamente sencillas para la administración. Solo hay que mirar cómo se desglosan esos costes laborales de cualquier empresa, de cualquier pyme, de cualquier autónomo, y nos daremos cuenta dónde hay una parte muy importante que se podría optimizar. Ya voy a hablar como los políticos. Optimizar, sí, reducir. Y es que al final ese impuesto al trabajo es brutal, cada vez más importante, y eso hace que el empleo no pueda ser como nos gustaría a todos que fuera. ¿Por qué? Pues porque hay un señor, en este caso el Estado, nosotros mismos, que estamos retirando de cada persona que está trabajando una cantidad muy importante, pues para otra serie de cosas que no somos capaces de gestionar correctamente o eficientemente, y bueno, pues cada vez tenemos que coger un porcentaje mayor de toda esa riqueza que ha generado una empresa y que tiene que invertir en personal. Solo una pequeña parte llega a esa inversión en personal, la otra parte se nos va en impuestos. Todo esto de la reforma laboral se sigue defendiendo, se sigue diciendo que ha sido, bueno, algo maravilloso para el mercado laboral, que nos da unas cifras maravillosas. Sí que es verdad que las cifras son, lo voy a decir otra vez, maravillosas, pero las cifras solo. La realidad está muy lejos de estar alineada con esas cifras. ¿Ahora qué datos empiezan ya a surgir? Bueno, pues por ejemplo tenemos ahora un estudio que ha hecho la entidad representante de los empresarios catalanes, Foment de Treball, y bueno, pues se han encendido las alarmas, pero era algo que ya sabíamos. Pero claro, la mayoría de la gente no termina de ver estas cosas, ni esto, porque realmente estas noticias tampoco llegan al gran público. ¿Y qué nos dice fundamentalmente este estudio? Pues una realidad importante, y es que el 70% de los contratos indefinidos son indefinidos. Eso está claro. Pero el 70% de esos contratos no llega a un año. Eso no era un contrato indefinido. Si yo te pregunto a ti qué concepto tienes tú de un contrato indefinido, en ningún caso estás pensando en contratos de menos de un año. Bueno, pues el 70%, que se dice pronto, de cada 100, 70 acaban antes de un año. Y solo un 30% dura más de un año. Que luego ya veremos cuánto más de un año dura. Solo el 30%. Y dices, bueno, pero no, es que antes de esta reforma laboral estamos hablando de que solo, entre comillas, un 40% de esos contratos terminaba antes de un año. Luego hemos incrementado, esa cantidad un 30%, o sea, del 40 al 70%. Bueno, pues si no estamos maquillando los datos con estas consecuencias, al final ese contrato indefinido, que es el que hemos puesto ahí como, es que, claro, no hay inestabilidad en el empleo si tenemos contratos indefinidos. Bueno, pues lo que hacemos ahí es quitamos los contratos que no son indefinidos, los quitamos y al ser todos indefinidos, pues ya hemos quitado el problema. Claro, cambiamos el indicador y se acabó el problema. Bueno, pues no, la realidad es tozuda. Ahora tenemos contratos indefinidos que ya no quieren decir lo mismo que querían decir antes y que no son estables. Otro dato fundamental, la reforma laboral ha quitado esos contratos temporales, esos contratos por obra y servicio, esos contratos, bueno, pues los ha quitado de un plumazo, han desaparecido. Ahora los llamamos contratos indefinidos. Claro, ¿qué está pasando? Se ha multiplicado por 11 el número de contratos indefinidos que no pasan el periodo de prueba. Al final, ¿qué tienen que hacer las empresas si tienen una necesidad puntual? Pues hacer un contrato indefinido, pero que en ese periodo de prueba se va a extinguir porque no podemos pasar más allá. Necesitaríamos un contrato que nos permitiera solo contratar esos 3 meses, porque es lo que necesitamos en la empresa, pero no, porque eso no es un contrato estable. Lo vamos a llamar contrato fijo, el resultado va a ser el mismo y eso sí es estabilidad en el empleo. Pues que venga Dios y lo vea. Eso es manipular los datos. Y sí, si lo que quieres es contenido diario, tenemos otro proyecto en este canal, en YouTube,
Se llama Emprendimiento de Guerrilla. Ya hablamos de todo lo que necesitas para tener éxito de verdad en tus negocios, para tener un negocio rentable. Todos los días, diferentes secciones por día de la semana que te van a ayudar a conseguir tus objetivos. Vete ahora al canal de YouTube, te suscribes y verás todos los días en formato vídeo podcast todo ese contenido. Y si prefieres en formato podcast a través de las principales plataformas, pues también puedes tener acceso a este proyecto de emprendimiento de guerrilla. Y ya está, no. Ahora tú, que te estoy viendo y no estás suscrito, suscríbete, hazme el favor. Tenemos que llegar al 1.000.000. Estamos muy cerquita ya, 35.000. Estamos ya. Gracias. Otro producto de estos contratos indefinidos para absolutamente todo, de esta reforma laboral, bueno, la tenemos con esa diferencia tremenda entre el paro registrado y el paro efectivo. Y es que aumenta. Claro, como un dato lo hemos manipulado, ahora la distancia con otro dato que está más en tierra cada vez aumenta más. Estamos hablando, por ejemplo, en Cataluña, que es este estudio da el dato de Cataluña, nos dice que el paro efectivo en septiembre del 2023 era de 381.284 personas, lo que representa 46.000 más que el número de desempleados registrados oficialmente. O sea que de la cifra de 381.284 nos hemos quitado así de un plumazo 46.000, porque ahora lo medimos de otra manera y nos los quitamos de esa situación de paro efectivo. Y bueno, pues es el dato que lanzamos al telediario y oye, pues no, pues mira que dicen que la cosa va mal y los datos van bien, sí. Solo el indicador. La realidad es la que está en la calle. La realidad es que el paro efectivo es mucho mayor que ese paro que está registrado. Registramos menos gente como parada. Y bueno, pues eso nos sirve para decir que nuestra reforma laboral y que nuestros contratos fijos pues han mejorado muchísimo la situación laboral del país. No es cierto. Han mejorado los datos laborales del país. Y por último, y lo tenéis clarísimo, tenemos esos contratos fijos discontinuos. Y es que al quitar todo eso de los contratos temporales por obra, bueno, han llegado los contratos fijos discontinuos. No cuentan en la parte del paro, no contaban antes tampoco, lo sé. Lo que pasa es que antes no había que utilizarlos. Teníamos una figura para contratar a una persona para una obra. Cuando acaba la obra, no necesitamos a esa persona. Bueno, pues ahora como no existe esa figura, la hemos quitado de un plumazo, pues tienen que ser indefinidos. Bueno, pues ellos ya sabían que metiendo a toda esa gente en los indefinidos, discontinuos, pero indefinidos, ya no entraban en el paro. ¿Están trabajando fuera de sus periodos de trabajo? No. Luego están en el paro. ¿Están desempleados? Pues no. No cuentan en las estadísticas. Estamos hablando de que se ha desplazado 1,4 millones de trabajadores a la actividad fija discontinua. O sea, hay 1,4 trabajadores que no están contando en esas estadísticas de desempleo. Bueno, pues claro, como igual trabajan en Semana Santa y en verano, no están desempleados en enero, que sí lo están, pero no cuentan. Bueno, pues esta es la consecuencia que tenemos gracias a esa reforma laboral, a esa eliminación de contratos que bueno, pues en algunos casos podrían ser fraudulentos, persíganse, pero en muchos otros eran necesarios. Y ahora pues se ha obligado a tomar otras figuras que, qué casualidad, justo esas figuras distorsionan las mediciones que tenemos hasta ahora. Así que si cometemos el error de comparar los datos actuales con los que teníamos hace unos años, estaremos cometiendo un grave error. Es que no se contaba lo mismo en un sitio que se cuenta ahora. Y dices, bueno, no, se cuenta lo mismo, porque los fijos discontinuos también se contaban. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido trasladar a un montón de gente de unos contratos que sí contaban en el desempleo para meterlos en otro sitio que no cuenta. Perfecto. Al final, hemos mejorado, que era el objetivo que se vendió a bombo y platillos, que no podíamos seguir con un empleo precario y con un empleo tan inestable que al final no permitía a la gente desarrollar su vida. Bueno, pues eso no solo sigue, sino que se ha incrementado y lo único que hemos cambiado han sido los datos. Y eso es algo dramático. Es algo de verdad muy peligroso porque ahora ya no solo tenemos el problema, sino que además lo desconocemos. Y cuando desconoces un problema, pues tienes el problema y, por supuesto, la falta de acción para resolver el problema porque no lo conoces. Así que, en conclusión, como veis, lo único que ha servido esta reforma laboral ha sido para cambiar el nombre a ciertas cosas, para cambiar las estadísticas, para que ya no podamos comparar unas cosas con otras y, bueno, en definitiva, para dar una imagen mejor de la que existe y que no nos hagamos cargo de los problemas de verdad. Así que lo que necesitamos urgentemente es nueva legislación laboral que de verdad vaya a resolver los problemas que tenemos, que son problemas de precariedad, de inestabilidad. Resolvámoslos y no maquillemos las cifras para
para, bueno, pues dar la sensación de que estamos mejor de lo que estamos. Que eso nunca es bueno porque hace que no nos preocupemos y que no tomemos las medidas que debemos de tomar. Y además, y así ahí lo dejo como añadido, manda, vamos a decir, narices que estemos peleando esa precariedad y esa inestabilidad en el empleo cuando es la propia administración pública la que está muchos puntos por encima del sector privado y no se ha reducido absolutamente nada. Más aún, sigue creciendo. Con lo que ni la propia administración como empresaria es capaz de reducir esa precariedad y esa inestabilidad en sus propios trabajadores, que además tiran cada vez más del índice hacia arriba, porque recordemos que en las últimas épocas, en los últimos años, la gran mayoría del empleo o la mayoría del empleo o más de la mitad del empleo, que me da igual, se ha generado por parte del sector público, o sea, no estamos hablando de empleo productivo, pues tenemos un problema. Pero tenemos un problema en quien está tomando estas decisiones y en quienes se supone que tienen que dar las condiciones necesarias para que el sector productivo pues, pueda trabajar, pueda generar riqueza y crear puestos de trabajo que nos merezcamos todos, que no sean precarios y que no sean inestables. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con el mundo del emprendimiento, del empleo, el mercado laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.